Muy buenas tardes, muy buenos días para todos quienes nos acompañan el día de hoy en esta nueva serie de eventos de RITERM que hemos denominado Tertulias Terminológicas. Es un verdadero honor compartir con ustedes y contar con su participación el día de hoy. Antes de dar inicio a esta presentación, permítanme, en nombre del Comité Ejecutivo de la Red Iberoamericana de Terminología, darles un caluroso saludo e informarles un poco de las actividades que venimos desarrollando en el Comité Ejecutivo. Hemos hecho gestiones en la actualización de nuestras bases de datos con el fin de actualizar la membresía de nuestros colegas que participan a título personal o como miembros institucionales. Entonces, en ese sentido, ustedes habrán visto que hemos estado enviando una serie de correos que amablemente les pedimos que nos respondan para ir actualizando esas bases de datos y garantizar que ustedes tengan información oportuna acerca de todos los eventos y los proyectos que vamos a poner en marcha en la red. Asimismo, les informamos que hemos reactivado las redes sociales. Luego nuestros compañeros en el chat podrán dejarles las direcciones, puntualmente Facebook, Instagram y Twitter, para que por allí también nos puedan seguir y estén al tanto de las novedades que tenemos en la red. Igualmente venimos trabajando en la adecuación del sitio web de RITERM, actualizándolo, poniéndolo a punto con toda la información anterior y la que se viene generando. Y pues otra parte importante es la de gestión de convenios con instituciones hermanas, instituciones pares en el ámbito iberoamericano para el trabajo cooperado entre la red y estas instituciones. Felizmente, hoy tenemos una de ellas, uno de nuestros nuevos socios, la Sociedad Catalana de Terminología, de la que tendré oportunidad de hablarles en breve. Y finalmente, pues esto que nos convoca hoy, que es el nuevo ciclo, la nueva serie de eventos de la red que se denomina, como he dicho, tertulias terminológicas. Bien, algunas recomendaciones para la actividad del día de hoy. Les pedimos amablemente pues desactivar el micrófono y la cámara a aquellas personas que no van a tener una participación activa, no van a estar en la presentación, digámoslo así, para garantizar mejor calidad de la conectividad. Asimismo, les agradecemos que sus preguntas y sus comentarios acerca de la presentación que tendremos hoy nos las dejen en el chat que está habilitado para que desde allí nuestros compañeros vayan tomándolas, consolidándolas y haciéndomelas llegar para luego transmitirlas a nuestras invitadas. También les informamos que esta sesión está siendo grabada con propósitos de manejo de archivo, de memoria y de informes de gestión que requeriremos en el futuro dentro de la red. Bien, ahora nos gustaría compartir con ustedes un breve saludo, un audio de la presidenta de la Red Iberoamericana, del Comité Ejecutivo de la Red Iberoamericana de Terminología, Merian Monteagudo, quien no nos puede acompañar el día de hoy por estar en otro compromiso académico en Cuba y desde donde pues lamentablemente no es posible la conexión de Zoom en la actualidad. Así es que escuchemos este breve saludo de Merian y continuamos. Estimados colegas, es para mí un honor poder dirigirles estas palabras para inaugurar la primera tertulia terminológica. Me hubiera gustado hacerlo en vivo, pero me encuentro participando en el 22º Congreso de la FIT en Cuba y tengo una conexión bastante limitada. Es por eso que decidí mandarles estas palabras a través de un audio y poder hacerme presente. Esperamos que este espacio de las tertulias que hemos diseñado para ustedes sea un espacio que pueda dar visibilidad a los trabajos terminológicos de nuestros miembros, sea un espacio de generación, también, ¿por qué no?, de nuevos proyectos. Antes de despedirme y poder dar paso a mis colegas que van a dirigir esta primera tertulia, quisiera agradecer a todo el comité ejecutivo de RITERM, a John Jairo, a Joana, a Marcio, a Lázaro, a Mario,
por todo el trabajo y dedicación que le están dando a RITERM. Y agradecer a nuestro miembro invitado, en esta oportunidad SKTERM, específicamente a las personas de Esther Bonet y Mercé Lorente, quienes nos acompañan. Realmente les agradezco por el tiempo que nos van a dar, por las enseñanzas que van a compartir y esperamos que nos envíen propuestas de nuevas tertulias, queridos colegas. Muchas gracias. Muy bien. Estas fueron entonces las palabras de la presidenta del Comité Ejecutivo de la Red Iberoamericana de Terminología. Ahora mi saludo muy especial para nuestras dos invitadas, benvolgudas Esther y Mercè. Benvingudes. Ens fa molta il·lusió comptar amb vosaltres com a convidades especials a la nostra primera tertúlia terminològica de RITERM. Moltes gràcies per aceptar la nostra invitación. El título de la presentación que nos traen hoy Mercè y Esther es SKTERM, punto de encuentro de la terminología catalana. A continuación, les haré una breve presentación de cada una de nuestras dos distinguidas invitadas. En primer lugar, Esther Bonet Solé es licenciada en Educación Física y Filología Catalana, es máster en Lingüística Aplicada por la Universidad de Barcelona. Su práctica deportiva la hizo conocedora de primera mano de la terminología que se produce en el ámbito deportivo. Y por este motivo, cuando en el año 1986 la ciudad de Barcelona fue designada como sede olímpica para los Juegos Olímpicos de 1992, coordinó la elaboración de 29 diccionarios deportivos olímpicos. A partir de ahí, se dedicó profesionalmente a la terminología deportiva, dirigiendo el servicio lingüístico de las Federaciones Deportivas de Cataluña entre los años 91 y 2016, y ha formado parte de la junta directiva de SKTERM, la Sociedad Catalana de Terminología, ocupando diversos cargos y actualmente fungiendo como directora desde el año 2020. En cuanto a Mercè Lorente, Mercè es doctora en Filología Catalana por la Universidad de Barcelona, profesora titular de Terminología y Lingüística de la Universitat Pompeu Fabra, investigadora principal del grupo de investigación EULATERM, Léxico y Tecnología, desde el año 2014. Miembro numerario del Institut d'Estudis Catalans desde 2016 y secretaria de la sección filológica desde 2022. Es editora jefa de la revista Terminalia, directora del Instituto de Lingüística Aplicada, primero del 2006 al 2013 y ahora de nuevo desde el año 2017. En las líneas de investigación, ella participa en lingüística aplicada, en terminología, fraseología, lexicología, lexicografía, sintaxis y semántica léxicas. Recuperación y extracción de información, además. Ha participado en más de 30 proyectos de investigación competitivos desde el año 2000, ha liderado 8 de esos proyectos, ha dirigido 12 tesis doctorales y actualmente está dirigiendo 3 más. Es autora de más de 150 publicaciones, ha editado y coordinado una docena de monografías y ha participado en diversos diccionarios, así como colabora regularmente en diversas revistas. Bien, esto en cuanto a nuestras invitadas. Entonces, ahora sí, entramos en materia. Tienen ustedes la palabra, queridas Esther y Mercè. Bienvenidas nuevamente y muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, pues muchas gracias por aceptar nuestra membresía. Encantada de conoceros a todos. Hablo como presidenta de la Asociación Catalana de Terminología, pero también en nombre de mi junta directiva, que sin ellos esta asociación o esta sociedad no sería posible. Para explicaros un poco qué es la Sociedad Catalana de Terminología, vamos a compartir, Mercè y yo, unas imágenes. Empiezo yo y luego le cederé la palabra cuando llegue el momento de las publicaciones que ella
lo controla mejor. Empiezo con la historia y os presentaré. Esperaros un momento que lo tenía abierto, pero ahora veo que no lo tengo. Un momento, Tengo abierto, pero ahora no. ¿Por qué será que esto siempre pasa? Si no, lo compartirá Merced, si veo que no me salgo. Hace un momento lo compartía. Bueno, creo Merced que mira, ya lo tengo. Venga, se ha puesto al final. Venga, ya está. Vale. Os cuento un poco cómo surgió esta sociedad. La idea es que la idea que subyace en esta Sociedad Catalana de Terminología es esta idea de punto de encuentro de la terminología catalana. Esta idea ha ido a lo largo de los años, ha sido nuestro hilo conductor, de manera que nunca lo hemos perdido de vista, porque lo que realmente ha querido esta sociedad es tener la voluntad de reunir, de compartir y de expandir, es decir, difundir la terminología y especialmente la catalana. De toda manera, esta sociedad no empezó con el nombre de Sociedad Catalana de Terminología, sino que el 2001, en una jornada de terminología y serveis lingüístics, nos reunimos muchísima gente y allí surgió la idea de crear una sociedad que reuniese diferentes organismos, diferentes entidades y sobre todo profesionales que estuviesen implicados en la terminología catalana y que esta sociedad se dedicase a darlos a conocer y llevase a cabo eventos, reuniones para aglutinar, para lo que os he dicho, dar a conocer, ¿no? Entonces, en esta misma jornada se creó una junta gestora donde ya estaban diversas universidades, servicios lingüísticos de universidades. También estaba el IULA de la Pompeu Fabra, estaba la Autónoma, estaba la Universidad Politécnica, la Universidad Jaume I de Castellón y estaba precisamente mi entidad donde yo trabajaba en aquel momento, que era la Unión de Federaciones Deportivas Catalanas. Así, esta junta gestora estuvo trabajando un año para crear unos estatutos de manera que se crease una asamblea constituente y entonces aquí ya se creó lo que se llamó ACATERM, la Asociación Catalana de Terminología, y de esta reunión, de esta asamblea, ya surgió la primera junta directiva. Así anduvo hasta el año 2008, que con unos pasos previos, la CATERM se adhiere al Institut d'Estudis Catalans como sociedad filial y entonces forma parte de lo que se llama la sección filológica. En este momento, ACATERM se tuvo que disolver como asociación y pasó a tener el nombre de Sociedad Catalana de Terminología. La ventaja que tenía ser de la SCATERM, del Instituto de Estudios Catalans, es que formamos parte ya de su estructura académica y organizativa y pasábamos a formar parte de una entidad mucho más grande que nosotros, que por lo tanto tenía mucha más capacidad de acción y mucha más capacidad de difusión. Los objetivos de la SCATERM fueron los mismos desde el primer momento. Esperaros un momento, que tengo que cerrar una puerta, un momento. Disculpar. Bueno, estos objetivos que os decía es favorecer la difusión de la terminología en lengua catalana, sobre todo en los ámbitos científicos y técnicos. Constituir una plataforma para la promoción y reconocimiento de la profesionalización en el ámbito de la terminología, promover la provisión y el intercambio de información sobre las actividades terminológicas entre las personas usuarias y profesionales de la terminología y, por último, establecer relaciones con otras organizaciones, asociaciones, instituciones
de finalidades parecidas. Os digo, esto está en los estatutos del 2002 y siempre los hemos tenido presente. Y precisamente el objetivo número 4 es el que nos ha llevado a pediros formar parte de vuestra asociación. Respecto a las actividades, hacemos 3 actividades. Una es la organización de seminarios y jornadas. Otro es adjudicar un premio cada 2 años. Y finalmente, las publicaciones. Las publicaciones serán consecuencia de la organización de seminarios y las jornadas y también del premio, pero también tendrá que ver con nuestra revista Terminalia. Vale, entonces, si miramos, por ejemplo, los seminarios que tenían una voluntad didáctica, se realizaron entre el 2006 y el 2012 y dejaron de celebrarse a partir del 2012 por un tema de infraestructura y también de presupuesto. Aquí os lo he puesto para que podáis hacer una lectura en diagonal, para que veáis esta voluntad realmente práctica, ¿no? Desde enseñar cómo funcionaba el programa Terminus hasta cómo se establecen las palabras más importantes y la redacción de índices, etc. Para las jornadas empezamos muy pronto, o sea, así como los seminarios al 2012 paramos de hacerlos, las jornadas se han ido organizando cada año. Y en este caso veis aquí la primera jornada, el 2003, que ya se refleja esta voluntad de agrupar todo el territorio y de agrupar también, de hablar de todos los ámbitos. Esta primera jornada se organizó en Castellón, es decir, en el País Valencià, y estuvo organizada por la Universidad Jaume I y también lo que ahora se llama la xarxa y el Instituto Universitario Joan Luis Vives, que ahora es lo que se conoce como xarxa Lluís Vives. La jornada que se celebró la semana pasada, a la 19, llevaba por título la terminología al pie de calle, retos después de 40 años de normalización lingüística. Ya veis que el título es como muy atrevido porque ya no hablábamos tanto de terminología, de métodos, de diccionarios, sino que lo que nos preguntábamos es sobre la implantación de la terminología. Y así, por un lado, hubo una parte de la jornada por la mañana que queríamos conocer, valorar y difundir el impacto de las acciones llevadas a cabo para la implantación de la terminología en sectores de gran impacto como el comercio, la restauración o los deportes. Y de otro lado, por la tarde se convocó una mesa redonda para reflexionar sobre si estas acciones eran válidas aún y qué líneas de trabajo serían convenientes en el contexto actual de crecimiento, sobre todo en ámbitos comunicativos digitales. En esta jornada también tomaron parte profesionales de Valencia, de las Islas Baleares, de Andorra y de Cataluña. Si queremos ver otros ejemplos, por ejemplo, esta de la 17, la terminología del diccionario, veréis cómo participa el propio Institut d'Estudis Catalans, porque realmente hacemos un trabajo transversal a través de todos los miembros y asociaciones que agrupa el Institut d'Estudis Catalans, pero también entidades, es decir, editoriales importantes como la propia Enciclopedia Catalana o, por ejemplo, la propia Real Academia de la Española. Entonces también veis como siempre hay esta voluntad de escuchar la voz de universidades y también, evidentemente, del TERCAT, que participa en muchas de nuestras actividades. Por ejemplo, el año pasado aprovechamos la ocasión para la terminología en la comunicación de la COVID y en este caso invitamos a un miembro de la propia Institut d'Estudis Catalans, pero luego también una persona como el doctor Gabriel Heras, que trabajaba en un proyecto en un hospital. O por ejemplo, siempre también están presentes pues los medios de comunicación. Esto por lo que hace las jornadas. He de deciros que todas estas jornadas quedan siempre grabadas a partir del 2007, que es cuando entramos
en el Institut d'Estudis Catalans, y entonces quiere decir que tenemos una infraestructura que nos ayuda a crear una hemeroteca visual con los propios recursos que tiene el Institut d'Estudis Catalans. El año 2009 decidimos también crear este premio de la Sociedad Catalana de Terminología, que tiene el objetivo principal es promover la investigación terminológica entre los investigadores jóvenes de los países catalanes. Perdón. Está dotada con 600 euros y también lo que es más importante es que luego este premio queda publicado en nuestra colección que se llama Eines de Terminología. Por ejemplo, este año, el año 2022, ha recibido el premio Laia Vidal Sabanés, que con su tesis doctoral sobre la terminología en los textos médicos para pacientes en el caso de una comunidad virtual de mujeres con cáncer de mama. Esto es una visión muy sucinta de lo que es l'Escater. Espero que cuando hayan preguntas me pueda expandir más, porque ahora me gustaría pasar la palabra a Mercè para hablar del tema de las publicaciones, que realmente es un punto muy fuerte de nuestra asociación. Mercè. Bueno, sí. Hola a todo el mundo, hola a los conocidos y a los nuevos conocidos. Me gusta volveros a encontrar. Estoy contenta de ver muchas caras cercanas y amigas. Bueno, quería participar también en esta presentación. Esther ya se ha presentado como la presidenta actual de la Junta de Escater. Yo no soy miembro de la Junta, pero de alguna manera participo directamente porque soy la delegada del Institut d'Estudis Catalans. Cada una de las sociedades filiales tiene un miembro numerario de la academia que participa como delegado y hace de conexión con las sociedades. Yo además soy miembro fundadora, como podéis pensar, desde el principio de Acatern primero y de Escatern después. Como decía Esther, este es un elemento clave, porque el Institut d'Estudis Catalans, esto fue una de las grandes ventajas que nos hizo tomar la decisión de acogernos en su seno, y fue una gran sorpresa para nosotros que nos invitaran a hacerlo, porque realmente la política que tiene la institución es de favorecer que todas las sociedades filiales, pensad que el Institut d'Estudis Catalans no solo se dedica a la lengua, se dedica a las ciencias humanas, sociales, ciencias tecnológicas y biología en general, y por tanto ocupa todos los ámbitos. Tiene 28 sociedades filiales y todas las sociedades filiales como mínimo están obligadas a publicar una revista científica. Esta era la primera cuestión y ellos ayudan para que se tire adelante esta revista. Además, todas las sociedades pueden hacer otro tipo de publicaciones. De hecho, el Institut d'Estudis Catalans, además de las 28 mínimas, pues en este momento me parece que son 39 revistas las que publica el Institut. Por tanto, en revista científica debe ser el núcleo más importante en lengua catalana que existe en ningún otro lado, porque las revistas en catalán son muy escasas cuando no son revistas de gran divulgación. La revista científica, porque el número de hablantes es mucho más reducido que en español o en inglés, y por tanto esta es una buena oportunidad de estar en el instituto. O sea, como veis, ya ella ha anunciado, Esther, las publicaciones que hacemos. Básicamente tenemos 3 líneas. Las 2 líneas de libros son libros que siempre son en línea, electrónicos. Alguna vez hemos hecho en papel, pero básicamente la primera serie es la de memorias. En las memorias de la Sociedad Catalana de Terminología recogemos todas las ponencias de todos los actos que se organizan, tanto si eran seminarios como ahora las jornadas anuales que vamos celebrando. Por tanto, los ponentes, además de exponer, luego nos mandan sus textos, a veces ampliados, se corrigen y estos van en los libros, que como os decía son libros en abierto, libros virtuales, y si hemos hecho alguna tirada en papel, básicamente es de carácter protocolario. La siguiente, si pasáis la siguiente serie es la serie de herramientas de terminología, eines de terminología en catalán, de terminología en catalán. Aquí se publican los premios.
hay que tener en cuenta que los premios de la sociedad catalana son muy variados. El premio que tenemos instaurado nosotros es un premio bianual que tanto pueden ser para tesis, para trabajos de final de carrera, trabajos de final de máster, como otro tipo de obras inéditas, en cualquier caso, más teóricas, más descriptivas o más aplicadas, no importa, no hay un límite. Lo único que nos interesa es que estén en catalán y que sean sobre terminología. En este caso, el ejemplo que os hemos puesto aquí es la adaptación del diccionario casteller, de los castillos humanos que hacemos todos los países catalanes, que hizo ya el Termcat, pero se hizo una adaptación. Marion Arnau, que en este momento trabaja en el IULA también, pues Marion Arnau hizo una adaptación con ilustraciones y dedicada y con adaptación de los contenidos para niños, porque esta es una de las asociaciones, el asociacionismo en Cataluña es muy presente y en el caso de los castellers empiezan los chiquillos muy pequeños a estar en estos grupos grandes hasta gente jubilada, es decir, que hay todas las generaciones y todas las edades y pensamos que el vocabulario que había hecho el diccionario, el Termcat, era un diccionario pues muy usual para los adultos, pero hacía falta esta adaptación y esto fue el premio del año pasado y por tanto cada año se publican cosas distintas. Aquí tenéis la revista Terminalia. Este número que tenéis aquí es el número 0. El número 0 se llamó también, el monográfico es Terminalia, porque Terminalia tiene muchos nombres, que es la síntesis que tenéis en la cabecera de la revista, donde dice que es una planta, es un género de plantas, Terminalia. La segunda acepción es que son unas fiestas dedicadas, unas fiestas romanas, que además tenían fecha e incluso eran sobre el mes de febrero, y pensamos que esto de tener el nombre de una planta y además de unas fiestas era fabuloso para una asociación de terminología y para su revista. Y la última acepción que tenemos puesta en la cabecera de la revista es que es el boletín o la revista orgánica de ciencias de la Sociedad Catalana de Terminología. Publicamos el número 0 en diciembre del 2009 y fue la primera revista que salió de entrada ya como revista electrónica en el Institut d'Estudis Catalans, o sea que de las 28 sociedades filiales fuimos la última en entrar y la primera, precisamente, al ser de los más nuevos, en hacer una revista ya electrónica. Por tanto, nuestras tiradas en papel son tiradas un poco a la medida de las posibilidades económicas, cada vez menores, porque el papel, como ya sabéis todos, se está poniendo muy caro y, por tanto, tenemos números básicamente para hacer intercambio en bibliotecas o para hacer o para los autores o para los colaboradores de la revista, pero básicamente es una revista en abierto, en Open Journal System. Los que la conocéis ya sabéis que es una revista un poco singular, no es una revista que solo tenga artículos revisados por revisores anonimizados, por una revisión ciega doble, sino que tiene los artículos de estos propios de las revistas científicas, pero hemos querido mantener también esta idea de una revista más abierta, una revista más plural, que sería el modelo de revistas también de divulgación o de asociaciones que encontramos en otros ámbitos. De manera que además de los artículos científicos, siempre tenemos un elemento monográfico que está compuesto por un dossier con artículos. En este caso, el número 23, el del año pasado, justo hace un año, fue sobre economías alternativas y transformadoras y renovación terminológica asociada a estos ámbitos, y colaboraron expertos en economía que ellos nos informaban pues, de todos los tipos de terminología o las clases o las escuelas que estaban saliendo, por qué se llamaban así, por qué algunas se parecían y otras no, que tenían en común, que tenían como diferencias. Y esto nos ayudó mucho también a ver la terminología variada que aparecía en el mundo de la terminología más ortodoxa, en el mundo de la terminología de la economía más ortodoxa. Y entrevistamos también, para acabar de complementarlo, a Rubén Suriñac Padilla, que es un economista también, pero sobre todo él le gusta decir que es un activista. Por tanto, como veis,
no las entrevistas que hacemos en la revista no solo son, a veces son académicos, a veces son políticos, a veces son expertos en materias y a veces son expertos y activistas en algún determinado ámbito de actuación en el que la terminología siempre tiene un papel. En este caso, él es activista de una red de economía solidaria, que tienen cooperativas, que hacen una feria anual y por tanto impulsan, hacen cursos sobre este tipo de economías alternativas y por tanto él también nos pudo hablar de las palabras, de qué palabras estaban mal connotadas, de qué palabras estaban privilegiadas en estos ámbitos, en qué se diferenciaban de la economía más ortodoxa, etcétera. Y por último, cierra el dossier o el monográfico siempre un texto de semblanza dedicada a una persona que ya no esté entre nosotros, que esté muerta y que esté relacionada con el tema. Aquí fue una sorpresa del momento. Habíamos pensado entrevistar a Arcadi Oliveras Boadella, que fue uno de los economistas alternativos de la sociedad catalana y mundial, porque muy conocidos también en encuentros en Porto Alegre, en Davos, etcétera, porque él era de los activistas en contra precisamente de cierta economía dominante. Y Arcadi murió cuando estábamos preparando la revista y aquello que era una entrevista se convirtió en una semblanza, por desgracia, pero un compañero suyo, Quim Sampera, catedrático emérito de la Universidad de Barcelona, pudo hacer la semblanza. Por tanto, siempre los monográficos tienen este formato. Además de los artículos y de los monográficos, hay también un espacio que le llamamos precisamente espacio de encuentro o espai de trobada, donde encontraréis a menudo crónicas de eventos que se han hecho en terminología, en el número pasado, como este que tenéis aquí, el número de diciembre pasado, en que teníamos un monográfico sobre la misma terminología, sobre la teoría en terminología, con un artículo central en el dossier de Teresa Cabré con una servidora. Aprovechamos para entrevistar a Teresa, que justo hacía unos meses había tomado posesión como presidenta del Institut d'Estudis Catalans, después de algunos años de ser presidenta de la secció filològica, y lo completamos con una semblanza de una de las personas también muy reconocidas en nuestro mundo, Alan Rey, que aunque se le conoce seguramente popularmente como lexicógrafo generalista del francés, es una de las voces más reputadas también en el mundo de la terminología. Sus dos manuales de terminología los hemos consultado casi todos nosotros y entonces aprovechamos también para que nos hicieran esta presentación, esta semblanza que nos hizo Bruno de Bessé, que lo conoció de primera mano, profesor emérito de Ginebra y que ya casi no participa, pero bueno, Terminalia también tiene suerte, porque la verdad es que personas que dicen ya no escribimos, cuando les pedimos que hagan este tipo de aportaciones, nos han dicho que sí. O sea, que queremos mantener este formato de revista más usual, de revista de kiosco, donde hay entrevistas, donde hay temas monográficos, donde hay crónicas de eventos o de proyectos, además de los artículos científicos. Esto no es fácil porque el mundo que estamos viviendo es de unas revistas súper competitivas, y una revista que quiere mantener ese modelo más abierto y que se hace fundamentalmente en lengua catalana, pues le cuesta mucho subir en los rankings. Esto es un elemento que tenemos. Estamos bien posicionados, pero aún en los rankings internacionales nos cuesta subir porque la respuesta es háganlo todo en inglés. No lo vamos a hacer en inglés, somos la Sociedad Catalana de Terminología, dependemos del Institut d'Estudis Catalans. Los artículos sí que los publicamos en 4 lenguas, los artículos, por tanto invito a todos los miembros de RITERM a que nos manden sus contribuciones. Artículos pueden aparecer en catalán, en francés, en inglés y en español. Y incluso en algunos casos nos han mandado algún artículo en otra lengua y en esos casos, en portugués, por ejemplo, o
o en alguna lengua minorizada también, en occitano teníamos alguna vez alguno, o en vasco, y entonces los traducimos al catalán de manera que en el papel salen en una de las 4 lenguas oficiales, en catalán en este caso, pero en la versión electrónica se publican tanto la versión original como la versión traducida al catalán. Y por tanto aquí el multilingüismo lo practicamos en los artículos, pero luego el resto de la revista intentamos que salga en catalán. Esto no quita para que algún artículo en el dossier, por ejemplo, se haya realizado en otras lenguas. Por ejemplo, en el número que estamos preparando y que saldrá ahora en junio, Ieda Alves ha participado con un artículo sobre la terminología de la economía de la crisis y lo hizo en francés, y entonces en la versión electrónica tendréis la versión en catalán y la versión en francés. Las dos versiones. Esto por lo que respecta al dossier. Y lo mismo ha pasado también con la crónica en los espais de trobada, que nos ha hecho una de los miembros de la Asociación Europea de Terminología de su cumbre mundial que se hizo en noviembre pasado. Lo ha escrito en inglés y por tanto en la versión electrónica lo tendréis en catalán y también en inglés. Es decir que practicamos el multilingüismo ayudados también con la traducción, pero no podemos renunciar, ni queremos renunciar a que este es el órgano científico de la Sociedad Catalana de Terminología y por tanto mayoritariamente debe ser en catalán, aunque esto cueste a los indizadores de entender que una revista puede ser de mucha calidad sin necesidad de que sea exclusivamente en inglés. Y no sé si tenemos alguna otra transparencia para enseñaros de publicaciones. ¿Y alguna otra? ¿Pur, Esther? Sí, no, pues nada. Las gracias de haber atendido esta presentación y ahora estamos a vuestra disposición porque seguro que tenéis preguntas o inquietudes o curiosidades que si os podemos ayudar. Bueno, nos hemos olvidado de decir quién está en la sociedad, en la Junta ahora. Muchos de vosotros, a la mayoría los conocéis. Esther la habéis conocido hoy. Ella es nuestra presidenta desde hace ya algunos años. Y además en la Sociedad Catalana tenemos como vicepresidenta a Rosa Estopà, como tesorero a Francesc Galera, que es miembro del Servicio Lingüístico de la Universidad Autónoma de Barcelona, como secretaria Teresa Tort. Ella es una técnica lingüística que trabaja en el Consorci para la Normalització Lingüística y ha sido además esta vez en esta jornada última la coordinadora porque ella estaba muy cercana a estos ámbitos de terminología de calle, decía antes Esther, ¿no? Y luego tenemos 2 vocales más, Joan Puig Malet, que igual algunos de vosotros que os interese la lexicografía lo conoceréis como tiene un blog muy interesante que se llama Gazophylacium y es sobre lexicografía catalana, y Mireia Trias, que es una técnica lingüística que se dedica básicamente a la corrección y a la traducción también y que trabaja en el Instituto de Estudios Catalans. Estas juntas van cambiando, pues como os pasa también en RITERM, es decir, cuando nos toca volver a hacer elecciones, pues se presentan candidaturas y ahora ya no recuerdo si son cada 3 o 4 años, ¿no? 4 años. Y podemos duplicar 2 veces y todo esto. O sea que bueno, para que sepáis un poco quiénes estamos detrás de todo esto. Y la revista tiene otro consejo de redacción. La revista está dirigida por Teresa Cabré. Yo hago de editora jefa y Esther hace de segunda editora jefa, porque ella es la jefa también. Nos repartimos, de hecho, el gran trabajo nos lo repartimos Esther y yo, pero no estamos solas. Hay muchas otras personas. Ahora se ha ampliado este comité de redacción y es un comité de redacción también internacional, aunque tiene que ser de gente que domine o que conozca mínimamente la lengua catalana para poder trabajar en una revista. Y en este momento tenemos a Marisa Carrió, que és una catedràtica de la Universitat Politécnica de València, Àngel Gegea, que treballa en els serveis lingüístics de la Universitat de Barcelona, Sabela Fernández Silva, que si recordáis también fue doctoranda en el IULA y está de profesora en Chile en este momento,
Gloria Fontova Ugas, que es una miembro del Termcat, Ana Joan Casademunt, que también fue miembro del IULA hace muchos años y que está siendo profesora en la Universidad a Distancia del Quebec, en Canadá. Albert Morales Moreno, que también fue doctorando del IULA, pero que estaba hasta este año en la Universidad de Ginebra, en Suiza, y este año ha vuelto a Barcelona y está en la Universidad Oberta de Cataluña. Y luego, ¿quién más tenemos? Tenemos a Pilar Sánchez Gijón y Laura Santamaría, que seguramente los que habéis pasado, habéis hecho formación en la Universidad Autónoma de Barcelona, debéis conocer, del Departamento de Traducción de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y Johannes Schnitzer, que también conoce bien el catalán y es un profesor de la Universidad de Ciencias Económicas de Viena. Y Mercedes Suárez de la Torre, que es miembro de RITERM, que conocéis todos, de Colombia, y que en este momento también está en el comité de redacción. Por tanto, si alguien quiere también participar en el comité, lo recibiremos con los brazos abiertos. Es decir, lo único que pedimos es que lean catalán y que nos ayuden. Bueno, esto para que tengáis un poco la idea. Nada, a vuestra disposición. Muchas gracias, Esther, Mercé, por este panorama tan amplio, tan completo que nos dan, no solamente de Escaterm, sino también de sus publicaciones, que como bien anotabais, es un punto muy fuerte que tiene la sociedad. Y justamente esa presentación tan completa de Terminalia. Mercé, pues a tus órdenes, si en algo puedo servir a Terminalia, encantado también. Muchas gracias. Tenemos algunos comentarios en el chat y pues esperemos que los asistentes se vayan animando y vayan preguntando y comentando más cosas. La primera intervención, la primera pregunta viene de Marisela Colín, otra gran colega conocida, ex miembro del IULA también, y pregunta si tienen alguna información sobre quiénes son los lectores de la revista Terminalia. Sobre quiénes no, porque no hacemos un registro de los lectores directamente, pero colabora con nosotros, con todas las revistas del Institut d'Estudis Catalans, una entidad que se llama RACO, que pone a disposición de todo el mundo en un portal también todas las revistas en abierto que existen publicadas aquí, tanto si son en catalán, en castellano, en inglés, no importa. Y por tanto nos facilitan todas las estadísticas. Para que veáis en los últimos 2 años, por ejemplo, claro, el 60% de nuestros lectores provienen del Estado español, lógicamente, pero un 15% provienen de Estados Unidos, un 6% de Alemania, un 6% de Ucrania, ha sido una cosa un poco, pero esto va variando por años, ¿no? Pero tenemos también Malasia, Chipre, México, Canadá, Colombia, Sri Lanka. Por tanto, la revista va llegando, sobre todo, ¿por qué? Porque hay artículos en inglés, hay artículos en francés, artículos en español. Por tanto, los de lenguas románicas, yo creo, estoy segura que se animan a leer en catalán, pero también los otros textos son consultados desde muchos lugares. Bien, también hay un comentario de Marisela que dice que pues felicidades por esa excelente política lingüística que se refleja en el trabajo que hacéis allí. Yo quisiera retomar un poco aquello de lo que nos hablaba Esther, estas jornadas tan interesantes que hace Escaterm y puntualmente la 19ª jornada, aquella de la terminología a pie de calle, los retos después de 40 años de normalización lingüística. Específicamente, ¿cuáles han sido esas principales experiencias, actuaciones de difusión que ustedes han llevado a cabo y que han resultado efectivas? Bueno, algunas ya nos las han presentado acá, pero quizás profundicemos un poco más y sobre todo, ¿qué retos, qué propuestas, qué estrategias de difusión avisoran ustedes para seguir llevando a un público más amplio la labor que se hace en terminología? Bueno, en esta jornada salieron diferentes actividades
y campañas, pero se hizo mucho hincapié en la importancia de la imagen para que llegue la palabra, ¿no? Especialmente, por ejemplo, Inma Sardá, de la Diputación de Valencia, nos enseñó imágenes magníficas sobre alimentos y del impacto que tuvieron las palabras que iban acompañadas de esta imagen. Es decir, a lo largo de estos años lo que se ha visto es que la imagen ha cogido valor respecto a la palabra, ¿no? Y que hay que invertir mucho en el diseño, que hay que pensar en el destinatario final, si son jóvenes, a quién va dirigido, ¿no? Y unido a esto, cuando se habló en la mesa redonda de los retos, hablaban que, por ejemplo, antes, cuando mirabas qué quiere decir hacer terminología, se terminaba, el apartado final es, haces el diccionario, tal, y haces el diccionario, es decir, investigas, buscas el término correcto, tal, y publicas el diccionario. Ahora se ha visto que con esto no hay bastante, porque cuando tú tienes ya creado el vocabulario, el diccionario, lo que tienes que pensar mientras lo haces es a quién lo voy a destinar y qué formatos voy a utilizar para difundirlo. Es decir, que el terminólogo ya tiene que ir pensando, tiene que ir a la vez cómo voy a dirigir esta información en Instagram, en Twitter, en todos los canales y cómo lo voy a hacer atractivo. ¿Cuánto tiempo lo tengo que, por ejemplo, los minutos que puede durar una presentación? O sea, todo es un trabajo añadido que si no lo sumas, no va a tener éxito. Sobre todo en este mundo digital en el que estamos ya sumergidos y donde vamos, ¿no? Y esto fue interesante porque no era tanto de decir, oh, todo lo que hemos hecho ha sido un final de camino, sino que este final de camino se ha convertido en muchos caminos donde la imagen y la difusión es un reto nuevo para el terminólogo. Gracias, Esther. Tenemos un comentario de Rosa Luna, otra vieja conocida en la red y en el IULA y demás Hola, Rosa. instituciones en las que laboramos tanto desde el campo de la terminología como de la traducción. Rosa felicita y nos invita a todos a replicar esas buenas prácticas aprendidas. Saludos, Rosa. Bueno, Bien, déjame añadir, John claro, Jairo, adelante. precisamente que en todas las direcciones, porque precisamente en la jornada última de Ascaterm, que se decía esta idea de la terminología de amplia difusión, ¿no? A pie de calle, salió a colación el gran papel que tienen las redes sociales en este momento para la difusión de la terminología, que hace unos años ni los centros oficiales ni los servicios lingüísticos tenían en cuenta esto, ¿no? Y esto también lo hemos aprendido muchos de Rosa Luna, es decir, que ellas con su neología y todo esto, la verdad es que el papel de las redes tiene aún un gran impacto para todos, incluso para difundir la revista, para difundir nuestras actividades y hay que estar un poco al día de estos cambios en los usuarios, ¿no? para poder llegar fácilmente. Vale, justo continuando con Rosa, pregunta si tienen trabajos vinculados a la terminología de la discapacidad, concretamente los pictogramas. Bueno, claro, yo creo que el TermCAT tiene algún vocabulario ya hecho y ellos están trabajando sobre todo ahora en estas ideas de la imagen que decía Esther, están trabajando mucho con infografías para incluir. Yo no conozco exactamente qué han hecho, pero me suena que sí que tienen. Claro, tenéis que pensar que la terminología catalana es singular en el sentido de que hay muchísimos agentes y esto fue lo que nos hizo hacer la sociedad catalana, porque eran agentes muy distintos, es decir, desde profesores de universidad, servicios lingüísticos que hacían vocabularios, expertos que antes de que se hiciera la formación en las universidades en catalán, ya estaban puestos en comisiones de normalización y de difusión de los términos catalanes. Algunos de ellos están en comités internacionales de ciencias, sobre todo. Y luego nació el Centro Oficial de Terminología,
en el instituto también hay una comisión de terminología. Por tanto, vimos que necesitábamos una plataforma como Acaterm primero y Ascaterm después, porque nuestros ámbitos de actuación eran todos muy dispersos. Es decir, teníamos agentes de la terminología, que le llamamos, de muchas dedicaciones distintas. No solo documentalistas, profesores y traductores, sino que aquí añadíamos muchísima gente de la normalización científica, de la resistencia, de la normalización lingüística, de los servicios de las universidades, de las editoriales, y debíamos encontrar un lugar para encontrarnos todos. Y por tanto yo creo que el Termcat tiene alguna cosa de discapacidades. Lo busco y te mando alguna cosa. Muy bien, gracias, Mercé. Una pregunta, pues quizás primero muy general, pero luego la intentaré tornarla un poco más específica. ¿Qué tan saludable se encuentra la terminología catalana en la actualidad? Y si sucede lo mismo, si tenéis la percepción de que sucede lo mismo con el español, con el castellano, que es una lengua pues, que compartís allí en la península ibérica, y pues seguramente también tendréis alguna pista de que pueda estar sucediendo del otro lado del océano con el español de Latinoamérica y con el portugués. Primera pregunta, digamos, de manera más general y más específica, por lo que hemos hablado hoy acá, se entiende un sistema potente de terminología en el territorio catalán. Pero ¿cómo se engrana, cómo se enlaza ese sistema? Porque tenemos por un lado el Termcat, tenemos por otro lado Scaterm, tenemos por otro lado los servicios lingüísticos de las universidades. ¿Cómo hacéis para que todo esto, esta maquinaria, funcione bien y efectivamente cumpla la función de llevar la normalización lingüística y fortalecer el catalán en ese sentido? Entonces, no sé si en un momento confluyen ambas preguntas o si preferís responderlas por separado. Creo que ¿Sí? Marcel, sí. Bueno, pues yo creo que la clave está, como ya os decía, son agentes muy distintos y por tanto tenemos objetivos distintos, y creo que lo importante es encontrar vías en las que no nos pisemos, es decir, encontrar maneras, protocolos o procedimientos o prácticas en las que de alguna manera nos pasemos bien la información. Por eso se creó también Ascaterm y Acaterm primero. Es decir, que una de las cuestiones más importantes es pasar la información. Pero es verdad que, claro, los servicios lingüísticos universitarios hacen la terminología que necesitan sus facultades, fundamentalmente. En los últimos años, la cooperación entre estos agentes, que son diversos, es decir, todas las universidades están vinculadas ahora a lo que Esther antes se ha referido como xarxa vives de universitats. Allí están todas las universidades catalanas, públicas y privadas, y de todos los territorios donde se habla catalán, no estrictamente en Cataluña. Y esto ha significado que allí tienen una comisión de lengua donde participan todos los servicios lingüísticos. ¿Y esto qué ha favorecido? Que si antes en una etapa primigenia, pues podía ser que una universidad sacara un diccionario, yo qué sé, de física en la central y la autónoma sacara otro, que no pasaba normalmente porque siempre ha habido contacto entre los servicios. Ahora pasa menos, es decir, ahora ellos se encuentran de manera que están llevando adelante proyectos, sobre todo para la innovación en las universidades, colectivos, ¿no? Sobre cuando hubo el espacio común europeo en las universidades y toda la terminología asociada, pues hicieron un vocabulario, pero lo hicieron entre todos. Por tanto, tienen un espacio, que es la xarxa Vives, para poder coordinarse y no repetir cosas, ¿no? Y poder hacer, o bien entre todos, o bien entre dos universidades, un proyecto determinado. Por tanto, todo lo que es terminología para las universidades está bien encauzado por aquí. Luego, por otro lado, tenemos el centro oficial. El centro oficial lo que hace es trabajar, sobre todo, ellos tienen que detectar las necesidades de normalización de la lengua y trabajan en este ámbito. Por tanto, ellos ven las necesidades o sectoriales o puntuales que haya para dar respuesta en catalán a neologismos que aparecen nuevos, y esto también hay una vía
de canalización colectiva, porque el Consejo Supervisor del Termcat, que aprueba las equivalencias o las formas catalanas adecuadas para términos que aparecen en inglés o en español y que circulan, este consejo está presidido por Teresa Cabré, por un lado, y está formado por miembros del Termcat, pero también por científicos o por especialistas y lingüistas que provienen de todos los ámbitos de la lengua catalana y que además trabajan en los ámbitos de los temas que se esté trabajando, es decir, todo el colectivo de científicos y tecnólogos que puedan estar interesados y que están vinculados temáticamente a los términos que se tratan en cada sesión son invitados para debatir. Por tanto, no es que el Termcat trabaje solo, el Termcat trabaja solo cuando hace proyectos no complicados, pero que no son conflictivos, pero cuando hay que aprobar, tampoco aprueban solos, es decir, que ellos tienen este consejo que está muy participado por el Instituto d'Estudis Catalans, por la Generalitat, por los científicos que vienen de universidades, por los lingüistas, etc. Por tanto, aquí también hay otro elemento de colectivización, ¿no? de compartimentación. Acaterm o Ascaterm ahora era también esta idea, más amplia incluso, por tanto, lugar de encontrarnos. Y últimamente, por ejemplo, después de Riterm se creó Realiter. Algunos de vosotros conocéis la red de terminología y neología panlatina, la red panlatina de terminología y neología. Esta red es una red no como Riterm, es una red de grupos. Y por tanto, esta red de grupos de trabajo se reúnen cada año en sus asambleas y deciden qué diccionarios básicos van a tirar adelante multilingües. Y entonces, por ejemplo, en Cataluña, lo que nos pusimos de acuerdo era de no competir entre nosotros, porque allí están los servicios lingüísticos universitarios, algunas universidades también, el IULA, por ejemplo, el Termcat, y por tanto, a ver, siempre nos habíamos puesto de acuerdo, pero no, quién coge este, quién coge el otro, quién hace esto, quién hace el otro, pero ahora lo tenemos aún más organizado. De manera que el Termcat nos convoca cada año, o yo ahora llevo la representación catalana en la red, nos encontramos cada año todos y decidimos a qué diccionarios de Realiter nos vamos a apuntar y quién se apunta, y todos acaban pasando por el Termcat, para que el Termcat dé como centro oficial también sus comentarios. Y esto lo hacemos también a nivel particular. Por ejemplo, en la Universidad Pompeu Fabra, todos los diccionarios que hacemos, Jorge Porras lo sabe, los que hacemos en las clases de gestión terminológica, cuando acabamos y los revisamos nosotros, los enviamos a expertos y una vez ya han vuelto de los expertos, también los enviamos al Termcat para dos cosas. Para que ellos den una revisión última también, y eso da calidad al producto, pero por otro lado ellos se dan cuenta si allí hay términos nuevos que no tienen ellos y por tanto deben pasar o bien directamente a su banco de datos o bien, porque son complicados o porque hay que normalizarlos, lo pasan al Consejo Supervisor. Por tanto, de alguna manera el engranaje es fácil porque es un país relativamente pequeño, es decir, somos comunidades autónomas y está Andorra, pero todo es asequible, ¿no? No estamos hablando de las dimensiones de toda América Latina. Es un ámbito en que casi todos nos llegamos a conocer y por tanto es relativamente fácil. Pero es encontrar estas vías, sobre todo esta sistematicidad en que no se nos escapen las cosas, en que podamos tener espacios para hablar, para compartir, para decir esto lo hago yo, esto lo hago yo, y pasarnos la información, ¿no? Esto creo que es lo más importante. Y esto se ha conseguido con los años, no ha sido así al principio, pero yo creo que en este momento está bastante afinada esta cooperación colectiva en diversos frentes. Muy bien, Merced. Yo añadiría que una cosa importante y que realmente le da el carácter de oficial a todo este trabajo que se hace previamente en todas estas instancias es que llega luego esta terminología y se publica en el boletín oficial de la Generalitat de Cataluña, que le da también ese estatus de oficialidad y decir a un empleado, un servidor público, mire, esta es la terminología que desde las instituciones catalanas
se debe emplear. Está bien que el ciudadano de a pie pues terminará hablando como a bien tenga, pero está esa normativa, ese producto de la planificación lingüística que es, se consignan en no sé si es una resolución, creo que sí, Sí. los términos que se van aprobando en las comisiones No, y solo en el consejo, perdona, en el Consejo Supervisor del Termcat. No pasa toda la terminología allí. exacto, Solo la que va por Termcat, la que exacto, el pasa por el consejo, Consejo Supervisor del Termcat, que ahora, como os decía, preside Teresa Cabré. Básicamente porque esto es de obligado cumplimiento para la Administración de la Generalitat de Cataluña. Por eso se ah, publica en el DOC, en el así es, diario oficial. Pero claro, esto no resuelve que la gente en general, los científicos, los profesionales, las empresas, conozcan la terminología, porque ellos no lo miran normalmente. claro. Es un elemento de seguridad jurídica para la administración, y esto ya lo hacían en Francia hace años, y por tanto el Termcat lo asumió ya hace algunas décadas, y está muy bien para esa seguridad, pero claro, no es la manera de dar a conocer. Hay que pensar Otras en estrategias. formatos y en vías distintas para que sea mucho más plural. Muy bien, gracias, Merced. Y entonces, trasladando esto a las otras lenguas a las que yo hacía alusión, quizás en español, el castellano, que es la lengua que cohabita en el territorio, ¿veis ese mismo nivel de desarrollo, esas mismas políticas, ese nivel del proceso tan refinado, o hay una evolución diferente? ¿Cómo es la percepción No, no, no es una cuestión de respecto del percepción. catalán? Sí, no, no es una percepción, es una realidad. La cuestión es claramente política, es decir, es tener una lengua en proceso de normalización y con unas estructuras para normalizarla, y por tanto el caso del catalán no es único en la península ibérica. Los vascos también tienen sus procedimientos, tienen su academia de la lengua, tienen su centro de terminología. No es un centro público en este sentido como el Termcat, sino que es un centro privado que recibe el contrato plurianual para realizar esta función, que es UCEI. Ellos hacen el banco de datos de terminología del País Vasco y se ocupan de muchas otras y hacen diccionarios, exactamente como hace el Termcat. En el caso de Galicia está un poco más retrasada este proceso, pero ellos esta misma idea la tienen. Por tanto, desde las universidades, sobre todo, se está impulsando la creación de un centro que aún no hemos conseguido que sea un centro oficial, pero sí que es un centro, que es el Ramón Piñeiro, es un instituto de investigación que hace un banco de datos, que está en contacto con la Academia de la Lengua Gallega, y por tanto, es decir, que de alguna manera sigue nuestro formato también, ¿no? En el caso de España es otro caso, es decir, la lengua no tiene una política lingüística declarada. Es decir, el español siempre ha considerado que es una lengua mayoritaria en el Estado español, que no necesita hacer proyectos de normalización. Por tanto, tiene política lingüística el Estado, evidentemente, y el gobierno, cada gobierno tiene su política lingüística, pero no está escrita, no hay una ley de lenguas como tenemos en Cataluña o en el País Vasco. Esto no existe. Por tanto, lo que hacen son políticas, son hechos. La promoción del Cervantes, este es un elemento clave, el papel de la academia, pero hay que tener en cuenta que la Academia de la Lengua Española o la Academia Española de la Lengua, la Real Academia, no tiene entre sus competencias la aprobación de la terminología. Queda un poco desdibujado todo esto y por tanto lo que en principio cuando se intentó hacer el proyecto Terminés, que salió de RITERM, si recordáis algunos de los más antiguos, los jóvenes igual ya no han oído hablar del proyecto, pero en RITERM salió y en AETER salió una iniciativa de hacer que para el español hubiera un poco lo mismo. Primero en el Estado español y después también en los países de América Latina, compartir datos, tener al menos foros de discusión, algún tipo de política. Y se puso en contacto los iniciadores del proyecto, concretamente Teresa Cabré y Joaquín García Palacios por AETER, muchas veces con el gobierno español y con la academia. En la academia se
creó una comisión, pero se cerró más adelante cuando cambió la dirección, básicamente porque la Academia de la Lengua dicen que de la terminología se deben ocupar las otras academias reales que tiene España. España tiene un instituto, Instituto de España se llama, y es una especie de red de academias, la Academia de Ingeniería, la Real Academia de Medicina, la Real Academia de Ciencias Naturales y Físicas y no sé qué, hacen sus diccionarios, que están además muy bien, el de la Academia de Medicina es un diccionario excelente, tienen sus servicios lingüísticos para hacer estos productos, pero lo que no hay es una conexión entre todo ello, es decir, que está un poco más desdibujado. Y por tanto, desde AETER siguen un poco con esta dinámica de intentar, sobre todo, favorecer que estos organismos que hacen terminología oficial se conecten, divulguen, que no se quede encerrado en un cajón, que no llegue solo a los médicos o solo a los ingenieros, sino que sea de uso generalizado. Por las últimas noticias que tengo, parece ser que a través también del Cervantes, y pues esto puede ser que algún día tenga alguna buena finalidad, pero de momento va muy lento. Muy bien, gracias, Mercé. Le recordamos a los asistentes que en el chat hemos dejado ya las direcciones de nuestras redes sociales para que nos puedan seguir. Y también los animo para que sigan dejando sus preguntas y sus comentarios. Mercé, ya saliéndonos un poquito de esto que nos habéis presentado hoy, recuerdo un artículo de Teresa, ahora no recuerdo muy bien el título, de Teresa Cabré, creo que era la relación o terminología, traducción, y me pregunto en SCATERM y en general en las instituciones como TERMCAT, bueno, voy a decir primero cómo termina Teresa el artículo. Ella dice que hace un llamado para que los traductores nos vinculemos más al trabajo que se hace con la terminología, porque al fin y al cabo somos unos de los usuarios más importantes de la terminología, sobre todo cuando se trata de la traducción científico-técnica. Muchas veces los traductores no nos satisfacen los recursos que consultamos, diccionarios, glosarios, bases de datos, porque no incluyen toda la información que nosotros requerimos. Normalmente estos recursos son pensados y son elaborados por otro tipo de profesionales. Hay como esa insatisfacción de los traductores. ¿Cuál es la relación que hay? ¿Cuál es el papel que vienen jugando los traductores al interior de SCATERM y de TERMCAT al momento, por ejemplo, de confeccionar este tipo de obras? ¿Hay una respuesta positiva de ellos? ¿Están contribuyendo a mejorar la elaboración, la metodología, la información que se debe recoger en estos recursos? Bueno, si yo recuerdo bien, Teresa, esta línea, esta idea, la reproduce en diversos artículos, ¿no? Es la idea de un traductor puede tener muchos grados de implicación con la terminología, ¿no? El grado menor sería utilizo los recursos que existen, me gusten o no, y soluciono mi traducción y ya está. Ya está. Un grado superior sería, bueno, pues como se necesitan recursos y se necesitan recursos específicos para los traductores, que no son nunca exactamente iguales que las necesidades que tiene un experto o un aprendiz de experto en una materia, porque al traductor sobre todo el tema combinatorio, el tema de las siglas, hay una serie de temas que el tema sintáctico, el tema de la combinación entre adjetivos y verbos y nombres, pues son elementos que le interesan mucho, la fraseología estática o fija. Por tanto, es necesario tener traductores implicados. ¿Hasta qué punto todos los traductores se implican? No, claro. Es decir, esto es de alguna manera un elemento voluntarioso de algunos traductores, pero es verdad que esto cambió el panorama. Para poneros un ejemplo, en el TERMCAT, todo el mundo que entraba a trabajar en el TERMCAT hace unos años provenía de la filología catalana, carrera de la cual, licenciatura primero, ahora grado, no hay terminología.
nos enseña terminología. En los últimos años, todos los jóvenes que han entrado a trabajar en el Termcat provienen de las carreras de traducción, porque todos tienen formación en terminología. ¿Y quién va a estos lugares? Los que han hecho terminología y quieren tener este grado de implicación superior. Una cosa es esto, otra situación es la que existe en muchos traductores que entran como en servicios lingüísticos muy grandes. Pero claro, la dificultad es el traductor autónomo que tenga tiempo de hacer sus traducciones y además haga diccionarios. Esto es un poco complicado. Pero el traductor que llega a grandes organismos internacionales, por ejemplo, a grandes servicios lingüísticos o a empresas de traducción muy grandes, sí que tienes algunos que se han especializado en ser los especialistas en la terminología. Esto pasa en la Unión Europea, donde siempre hay algunos de los traductores que son los especialistas, que son los que encontramos en los congresos y que son traductores, pero que lo que hacen es proveer de terminología a todos sus compañeros en el organismo, ¿no? Y esto se ha extendido al mundo privado también, porque ahora tenemos, al menos yo tengo experiencia en la carrera de exalumnos que están trabajando, por ejemplo, en casas de automoción o de otro tipo, o en Amazon o en empresas de este tipo, donde la terminología tiene un papel muy importante, no solo en el inventario, en la gestión del conocimiento de la empresa y de la documentación, sino en la venta electrónica. Es decir, queremos comprar productos y no nos importa cómo se llaman los productos, pero queremos llegar allí y, por tanto, el multilingüismo y la terminología, la variación terminológica es muy importante para enriquecer estos recursos, y cada vez hay más personas que habiendo estudiado traducción están como expertos de terminología en empresas o en organismos más grandes, porque tienen la formación básica, porque entran porque son traductores, pero luego se especializan dentro de las empresas y los organismos para la parte de bancos de datos, ontologías, etc. Muy bien, gracias, Merced. Esther, dentro de la presentación que hacíais de Scaterm, había un componente importante, y ese que vosotras habéis llamado ainas de terminología. Por lo que he notado, es muy dirigido, obviamente, por el objeto y el alcance que tiene la sociedad hacia los trabajos que se hacen en lengua catalana. Pero quisiera que nos hablaras un poco más de las políticas que tenéis para otorgar, por ejemplo, el premio, y si eventualmente podrían participar trabajos elaborados en otras lenguas. ¿Nos comentarais un poco más acerca de este aspecto tan importante de la Sociedad Catalana de Terminología, las ainas de terminología? No se't sent, Esther. El micrófono. Si es que tengo gente por aquí cerrada. Pues el premio está pensado para trabajos en lengua catalana, es decir, que tiene que estar, esta es la idea principal, y también que sea un trabajo que luego sea útil, por ejemplo, lo que me comentaba Mercè, ¿no? De este vocabulario de castellers, pero también había un vocabulario de comidas orientales, es decir, que tenga un uso práctico, ¿no? Y esto restringe bastante el premio en el sentido que yo creo que 2 o 3 veces ha quedado desierto, no se ha podido entregar porque no cumplía estos requisitos, ¿no? Y quizá este premio que nació en 2009, por ejemplo, este año lo hemos abierto a las tesis doctorales porque tampoco hay tantas investigaciones en catalán. Por mucho que lo divulguemos en las universidades y en centros de investigación, nos llegaban pocos trabajos porque realmente el catalán es un freno en las universidades, ¿no? Mercè lo sabe, se produce muchísimo en inglés, y nuestro premio realmente quiere mantener que el catalán sea la lengua de investigación porque creemos firmemente que tiene capacidad para hacerlo y queremos apostar para que las universidades también apuesten para esta investigación en catalán. Por lo tanto, es un premio que tiene sus problemillas para recibir trabajos,
pero nos queremos mantener en esto. Y la verdad es que este año, abriéndolo a las tesis, ha sido una buena idea, porque el premio ganador ha sido magnífico. No sé si Mercè quiere añadir algo en el tema del premio. Sí, claro, es que no podemos hacer otra cosa, es decir, es un premio de la sociedad catalana y dentro del Instituto de Estudios Catalans, por tanto ya las condiciones de lengua ya te vienen dadas por la institución, ¿no? Pero es verdad, lo mismo que nos pasa con los artículos en la revista, es decir, que llega un momento que si queremos variar, la revista ya nunca se planteó que los artículos fueran solo en catalán, porque al final acabaríamos publicando siempre los mismos, ¿no? Somos lingüistas hay muchos y traductores hay muchos, pero dedicados a la investigación en terminología somos los que somos y por tanto, si solo en el caso de la revista fue claro que esto tenía que abrirse a otros ámbitos, ¿no? Ahora, si alguien se anima a hacer un trabajillo donde el catalán también aparezca, aunque sea multilingüe el trabajo y escrito en catalán, pues nada, esto abierto no es una cuestión de origen, ni de universidades, ni de dónde provenga el autor, es decir, lo que se pide solo es que esté escrito en buena lengua y que el catalán sea una de las lenguas del recurso lingüístico si se trata de un recurso, una herramienta. Ahora tenéis que tener en cuenta que también las tesis, pues claro, tienen que ser tesis también que tengan este elemento, como decía Esther, ¿no? Y por tanto, bueno, todas las que tienen elementos aplicados, herramientas, sistemas, modelos, o en el caso de Laia, que tenía este tema de la infografía terminológica, pues era un elemento muy sugeridor para el premio. Pero hay años que evidentemente no hemos tenido suerte, no hemos tenido suficientes candidaturas. Muy bien, gracias a las dos por la respuesta. Bueno, ya para ir cerrando, ¿qué proyectos, qué iniciativas vienen en el futuro cercano y en el futuro próximo para Scatern? ¿Qué viene en ese plan o en esa hoja de ruta que podréis tener en la sociedad? Nos gustaría hacer un premio dedicado a las personas que han sido significativas o entidades, ¿no?, que se han pronunciado a favor de la terminología o que tienen una trayectoria, ¿no?, muy clara para potenciar la terminología en catalán. La verdad es que no lo tenemos demasiado pensado, pero sí que fue Rosa Estopá la que pensó que como un mérito, ¿no?, un reconocimiento, ¿no?, porque sabemos que hay entidades que se esfuerzan, que aplican la terminología y que están muy al día de las novedades. Aquí está. Y luego yo creo que continuar con Terminalia, y lo que sí hemos hecho las 28 sociedades que publicamos, revistas científicas, es pedirle al Instituto de Estudis Catalans que como entidad académica y de prestigio pues se posicione porque el hecho de no publicar en inglés merma y no en estos índices y no somos reconocidos. Es decir, ¿qué hay para cambiar esa tortilla, ¿no?, de que las revistas científicas con mucho rigor no puedan alcanzar unos límites de excelencia por el solo hecho de que no publican en inglés toda la revista? Pensamos que es una injusticia. Como revista sola quizá no podemos protestar, pero si nos unimos 28 y si además la voz la lleva al Institut d'Estudis Catalans, pues pensamos que tenemos mucho más ganado. Igual pasaría en el castellano, en el francés, o esta imposición del inglés en las investigaciones científicas. Muy bien, gracias. Hay una pregunta de Carlos Arturo Montoya. Dice, para participar en las propuestas de investigación, ¿se tiene que hacer parte de una institución o se puede participar de manera individual? ¿Propuestas de investigación de qué tipo? Supongo un proyecto de investigación, pero ya nos lo confirmarás, Carlos. Si quieres hacer la pregunta, abrimos el micrófono y la formulas directamente o por el chat. Bueno, mientras
Perdón, Merced, efectivamente, proyecto de investigación. Claro, los proyectos de investigación financiados, esto cada entidad, cada universidad hace los suyos. Esto aquí sí que no hay, el Termcat no hace investigación, los servicios lingüísticos no hacen investigación, son las universidades, los departamentos universitarios, los grupos de investigación que pedimos nuestros proyectos. Entonces, en los proyectos también se puede, solo cuentan en el Estado español los proyectos, solo te cuentan el personal en el equipo investigador, el personal que es de plantilla de las universidades españolas, con permiso de sus respectivos vicerrectores de investigación. Pero podemos incluir como colaboradores externos a personas de otras universidades o que no estén vinculados a ninguna institución, que puedan ser profesionales. De hecho, lo hacemos con bastante regularidad. Por tanto, si tienes interés en contactar con cualquier grupo de investigación, solo tienes que escribir. Pero esto afecta solo a los grupos de investigación que piden proyectos financiados, como os pasa también a vosotros en Colombia o en México o en cualquier país de los que sois miembros de RITERM, ¿no? Tenemos una pregunta de los asistentes. Se mencionaba al comienzo un diccionario dirigido a niños. ¿Cómo fue ese proceso de llevar la terminología a un público no tan especializado y cómo fue la acogida de este? Pues nosotros lo que hicimos fue darle el premio a este diccionario, a esta propuesta, pero claro, no hemos hecho el seguimiento de lo que en este momento, porque esto además hace muy poco tiempo que se publicó, es decir, que esto nos lo dirá las ventas del diccionario en papel si es que existe, o que esto lleve a un nuevo proyecto, porque de hecho lo que se explica en la monografía de EINAS es el proyecto como tal y cómo se ha trabajado y cómo se adaptó. Es decir, esta pregunta la respuesta la tenéis en el texto que está en abierto, que por tanto podéis consultar. Y de lo que se tratará de ver es si esto nos permite pues que alguien invierta para que la publicación se reparta por todas las colles castelleras que tenemos en Cataluña, por ejemplo, ¿no? Pero esto ahora aún no lo sabemos. Pero sí, los procesos estos de adaptación, si os interesan, hay diversos proyectos. Una experta en este tema es Rosa Estopá, es decir, que si entráis en la web del IULA y buscáis los proyectos de Rosa Estopá, encontraréis proyectos de diccionarios infantiles de terminología hechos por y para niños. Y en el caso de este que se premió, que era una adaptación de un diccionario previo del Termcat, pues podéis encontrar la publicación en línea para poder consultarla y ver la metodología que se siguió. Perfecto, gracias, Merced. Continuando con esta línea de diccionarios, Esther, me pregunto, ya que veíamos en tu currículum la participación en la elaboración de diferentes diccionarios de las especialidades deportivas de los deportes olímpicos, en los últimos años han ingresado nuevas disciplinas a los Juegos Olímpicos. Se han generado ya esos diccionarios de esas nuevas, de esos nuevos deportes. Es un proyecto, está pendiente. El micrófono, Esther, por Sí. favor. Ha hecho algunos intentos el Tercat, por ejemplo, sobre el cricket, ¿no? Porque, por ejemplo, en Barcelona hay una comunidad pakistaní que juega muchísimo el cricket, entonces hace diccionarios específicos. De cara a los Juegos Olímpicos, yo no tengo constancia que se hayan hecho nuevos diccionarios, porque precisamente una universidad que podría ser muy potente para potenciar este tipo de diccionarios, que es de la universidad, ahora no sé qué nombre es, cuando yo la estudié, pues era la Universidad de Educación Física, no está nada implicada en este tema. Y entonces lo que es la Unión de Federaciones Deportivas, que todo es amateur, no tiene estas nuevas especialidades. Sí que tiene especialidades como, por ejemplo, todo lo que es las modalidades de esquí, ¿no? Todo lo que es el surf,
de nieve o el estilo libre. Y precisamente en estas jornadas salieron lo poco que esta terminología de nuevas especialidades se promueve a través de la televisión e incluso de la prensa escrita. Es decir, que realmente se tendría que hacer un esfuerzo para que esta terminología nueva arreglase y se difundiese, ¿no? Pero no, yo desde que no tengo constancia de más trabajo, sí que se ha ido actualizando el diccionario de los deportes, esto es verdad, pero no coger deportes específicos y apoyarlo con un diccionario a su lado. Gracias, Esther. Bueno, si no tenemos más preguntas o comentarios de parte de los asistentes, creo que podemos ir cerrando esta actividad. No sin antes agradecer inmensamente a Mercé y a Esther por habernos acompañado en esta primera tertulia terminológica, que espero que sea la primera de muchas que podamos hacer, donde se convierta realmente en una vitrina, en un escaparate, para que podamos mostrar todos nuestros trabajos, todo lo que hacemos, no solamente en investigación, sino también experiencias en clase y en todo lo que tiene alrededor la terminología. Mil gracias por haber atendido a nuestro llamado, por vuestra generosidad, por compartir con nosotros en la mañana de hoy, la tarde de vosotros allá en España, estos momentos y que pues hacen que sea grato volver a ver los colegas, los viejos maestros y podamos seguir compartiendo y creciendo juntos. Muchas gracias en nombre del Consejo, del Comité Ejecutivo de la Red Iberoamericana de Terminología, y quedan muy bien, muy cordialmente invitados para nuestras próximas tertulias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Gracias y felicidades por la iniciativa, está muy bien. Gracias, Mercé. Gracias, Esther. Bueno, entonces, hasta la próxima. Por favor, estén atentos a nuestras redes sociales, que seguiremos informándoles acerca de las próximas actividades de la Red Iberoamericana de Terminología. Hasta pronto. Hasta pronto.